En este video veremos cómo medir corriente, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Sabemos que la corriente directa es la perteneciente a las baterías y la alterna a las líneas residenciales, receptáculos o algún tipo de generador. Muy bien. En primera, la corriente, algo que nos debe de quedar muy claro, es que no se mide en paralelo. La corriente siempre se va a medir en serie. ¿A qué nos referimos con esto? Si queremos medir la corriente que fluye a través de un circuito, debemos de abrir dicho circuito y poner cada una de las puntas de prueba en las conexiones que decidimos abrir. En este caso, si la corriente que vamos a medir es menor o bueno, tiene un orden de miliamperes, pues vamos a colocar la punta roja en nuestro borne de miliamperes. En caso de que la corriente que vayamos a medir supere los miliamperes, entonces vamos a colocar nuestra punta de medición, la punta roja, en el otro borne que dice 10 amperes máximo. Dependiendo de la corriente que vayamos a medir, vamos a utilizar uno de estos dos bornes. Entonces, la corriente siempre se mide en serie. Si se mide en paralelo, corremos el riesgo de quemar nuestro circuito o quemar nuestro multímetro. Entonces, nunca hay que medir en paralelo una corriente, mucho menos corriente alterna. Muy bien. Muchos multímetros, o la gran mayoría de ellos, solamente pueden medir corrientes en corriente directa. Sin embargo, también existen multímetros que realizan la medición en corriente alterna, pero estos tienen un aditamento especial. ¿Cuál es este aditamento? Bueno, primero que nada, la corriente alterna es aquella que proviene de una corriente de 120, 127, 220 volts en corriente alterna, que comúnmente son los receptáculos de pues, aquellas conexiones que están en la pared. Estas por lo general van conectadas a cargas como focos, electrodomésticos, televisiones, etc. Si nosotros queremos medir una corriente en corriente alterna, debemos de apoyarnos de un multímetro que contenga pinzas amperométricas. Estas pinzas amperométricas nos ayudan a realizar la medición en corriente alterna y es prácticamente como lo estamos observando en pantalla. Si podemos observar, las pinzas amperométricas están rodeando a un conductor, en este caso el conductor rojo. Muchas veces, por ejemplo, si queremos medir corriente de este tipo, por ejemplo, pensamos que midiendo un cable, por ejemplo una extensión, podemos realizar esta medición. Sin embargo, en una extensión tenemos un par de conductores. Estos conductores tienen la misma corriente entre sí. Si nosotros colocamos las pinzas amperométricas rodeando a un par de conductores, lo que va a ocurrir es que las corrientes se van a restar. Por lo tanto, el amperímetro nos va a medir 0 amperes. Es importante que cuando queramos medir corriente alterna únicamente rodeemos un solo conductor. De lo contrario, no realizaremos una buena medición. Pero bueno, ya bastante charla. Vamos a comprobar cómo es que se miden estas corrientes sobre un circuito físico. Entonces, vamos a ello. Si queremos medir corriente en corriente directa, debemos de ubicar la zona de las corrientes en corriente directa. En este caso, son todas estas que tenemos aquí. Movemos nuestra perilla hasta esa zona. En este caso voy a medir aproximadamente en el orden de miliamperes. Entonces la movemos hasta ahí. En las borneras, bueno, el negro lo conectamos al común.
Y el rojo lo podemos conectar en este que es de 200 miliamperes máximo, o en el otro que es ya para corrientes un poquito más grandes, que son hasta unos 10 amperes máximo. Ahorita lo ideal sería ponerlo aquí, porque voy a medir un circuito que no tiene mucho consumo de corriente. Sin embargo, en una ocasión presté este multímetro y me quemaron el fusible que teníamos aquí en 200 miliamperes. ¿Por qué? Porque se intentó medir corriente en paralelo y sabemos que eso no debe de suceder, ¿vale? La corriente siempre se debe de medir en serie. Entonces, vamos a medir este circuito de aquí. Es un circuito muy sencillo, un LED con una batería de 9 volts y su resistencia limitadora de corriente. Ahora, para poder nosotros realizar una buena medición, debemos de abrir el circuito. Entonces, ¿a qué me refiero con abrir el circuito? Debemos de quitar alguna de las conexiones y en lugar de tener la conductividad a través del protoboard, vamos a tener la conductividad a través de nuestras puntas de prueba. Aquí es importante que la punta negra vaya siempre hacia la parte negativa del circuito y la roja a la parte positiva. Es decir, si nosotros midiéramos la corriente que recae sobre este LED, deberíamos de medir desde tierra hasta la patilla del LED. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a abrir nuestro circuito. En este caso, voy a desprender este cable que va a tierra. Y en lugar de tener conductividad a través del cable hasta el LED, vamos a colocar nuestras puntas. En este caso, una de las puntas va a medir va a ser colocada en nuestro conductor a tierra y la otra va a ir conectada al LED. Entonces, ahí ya lo conectamos y vemos en el multímetro estamos teniendo una medición de 0.03 amperes. Eso quiere decir que son aproximadamente unos 30 miliamperes lo que se está midiendo. Vamos a mover acá. Recordemos que este no tiene autorrango. De hecho es mucho menos la corriente que se está consumiendo ahí. Tal vez esté en el orden de microamperes. Correcto, 3 microamperes únicamente. Entonces eso es el consumo de este circuito. Es una corriente muy pequeña. Entonces, ya sabemos cómo medir corriente en cualquier circuito de corriente directa. Tenemos que abrir el circuito para poder realizar la medición. Es muy importante abrir el circuito, de lo contrario corremos el riesgo de quemar el multímetro o nuestro circuito. Para realizar medición de corriente en corriente alterna, tenemos este tipo de multímetros que tienen la pinza amperométrica. Esta pinza se va a colocar en uno de los conductores de la corriente alterna. Entonces lo colocamos en amperaje para medir corriente. Aquí nos aseguramos que esté en corriente alterna. Se puede mover de aquí de DC a AC. Entonces nos aseguramos que esté en AC. Ahí está marcando 0 amperes. Y debemos de colocar el conductor en medio de estas pinzas. Por medio de este gatillo podemos abrirlas. Entonces la colocamos, en este caso, y estamos midiendo 0.05 amperes en este caso. No solamente desde una fuente podemos realizar este tipo de mediciones, sino que incluso desde el cable de toma corriente podemos realizar estas mediciones. Recuerden, si estamos midiendo una extensión que tiene los dos conductores y nosotros ponemos las pinzas entre los dos conductores, nos va a marcar 0 amperes. ¿Por qué? Porque se están restando entre sí las corrientes. Entonces para esto debemos de tomar en cuenta un solo conductor. Y aquí nuevamente, ahora sí podemos observar una medición. Vemos la otra y vemos que vamos a obtener una corriente
pues prácticamente igual. Y de esta manera es como podemos medir corriente en corriente alterna pero debemos de apoyarnos con pinzas amperométricas. Gracias, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle un like, compartir el video y pues si aún no lo estás, suscríbete al canal que estaremos subiendo mucho contenido. Gracias, hasta luego y suerte en lo que sea que estén haciendo.